Me presento hoy acá delante de ustedes, las víctimas, arrodillado. Creo que suena... Dice en inglés, le traduzco, this motherfucker are shooting civilians. Ese desgraciado le está disparando a los civiles, es lo que dice el norteamericano. Después de esto, pues cuando yo escucho lo que empieza a decir el norteamericano y seguí sobrevolando. Y que observé todos los pobladores de Santo Domingo tratando de salir hacia Betoyes. Yo estimo que eran aproximadamente unas 150 personas. No, que no dispare, coño. Que son civiles. Okay, got a car, and the big white truck, the fat daddy was sat there. They're both moving east of the town. Hey, ¿dónde sale? No. ¿Es civil? Eso es un civil. Jesus Christ. This motherfucker shoot at civilians. El tema es, esos cohetes y esas ametralladoras no tenían proyectiles de salva. Eso eran de guerra. Eran de guerra, o sea, tenían fuerza letal. ¿Usted no pensó que en ese caserío esos 3 cohetes podían impactar alguna vivienda y matar a las personas, a población civil? ¿No pensó en ese momento que ese ametrallamiento podía matar o lesionar a la población civil que estaba en ese caserío? ¿Usted en ese momento no tenía la certeza de que quienes habitaban en ese caserío eran combatientes o era población civil? Cuéntenos de eso, porque eso sí fue completamente una acción suya. Sí, ¿Quién le ordenó hacer eso? Yo sí le quisiera recordar que esto no es un error. O sea, usted con el conocimiento y la experiencia que tenía, usted sabía que con esas armas podía matar a las personas y no le importó. En esta diligencia, el compareciente va a revelar información que supere ese umbral, ese estándar que ya les dije de la justicia ordinaria en cuanto a las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Va a revelar la participación de otros responsables, hasta ahora no conocidos, lo que va a hacer bajo la gravedad de juramento. Y dirá si participó en otros hechos acaecidos en el conflicto armado interno, para lo cual pues deberá suministrar datos que puedan verificarse como fechas, lugares, identificación de víctimas, especificación de otros partícipes para que pueda la JEP verificarlos, como lo ha dicho la sentencia interpretativa TPA CENIT 9 de 2025. Va a expresar si reconoce su responsabilidad en los hechos y de qué se considera responsable en concreto. Lo que va a hacer aquí el brigadier general retirado Sergio Andrés Garzón Vélez es revelar por primera vez frente a las víctimas lo que sucedió. Desde la planeación, la ejecución y el encubrimiento. Usted explicará en qué calidad actuaba. Si hubo razones por las cuales no dijo la verdad desde un principio. Porque siendo un funcionario público, los funcionarios públicos tenemos la obligación de denunciar los delitos. No es como los particulares. Nosotros tenemos la obligación de denunciar los delitos o las faltas que se cometan por parte nuestra o de otros funcionarios. Porque ese es un deber que tenemos porque no lo hizo. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales no dijo la verdad desde un principio? Entre otras las revelaciones que van a ir surgiendo durante la diligencia sobre las cuales pues preguntaremos, pero por ahora le voy a dar a usted la palabra para que inicie con su aporte a la verdad. Buenas tardes. Pues ya, honorable magistrada y todos los que están presentes en la escucha, pues ya es mucho lo que se avanzó en todos estos relatos. Nuevamente me presento hoy acá delante de ustedes, las víctimas, arrodillado. Creo que suena... suena duro por así decirlo, pero tal vez uno arrodillado es más grande. El caso de Santo Domingo es un caso
Es un caso muy complejo. La misma Corte Interamericana en el 2012 pues, lo deja explícito que muchos participamos, actores de todas las índoles. Fue una operación muy compleja. Lo que sí no voy a tratar de hacer hoy es justificarme. Eso sí no va a pasar. Pero ocurrieron muchas cosas muy rápido. También tiene una característica especial. Las operaciones aéreas, ahora lo vamos a ver en el video si la honorable magistrada me lo permite y las víctimas. Podemos ver los videos. Tenemos seleccionado pues, las partes más críticas para que ustedes puedan tener una concepción de lo que realmente ocurrió. Pero esta operación de Santo Domingo y la masacre de Santo Domingo no se compara, pues obviamente, todo lo que hemos vivido con el dolor de las víctimas y estar aquí al frente y recibir ese impacto de ver sus expresiones, la expresión de mi señora cuando eleva esas oraciones, la verdad que es muy duro. Entonces, un poco de comprensión. Voy a ver si me recompongo. Y pues, como bien lo dijo la magistrada, voy a empezar con los hechos. ¿Cuál fue mi participación? Eso pues hace casi 28 años. Todo inicia un sábado. Un sábado 12 de octubre, yo estaba en Villavicencio, Meta, que es la base de API. Ahora tengo un mapa así muy rápido que les puedo explicar. Yo estaba con mi familia y me llama el comandante de la base, del comandante del grupo operativo, que era el teniente coronel Juan Carlos Ramírez, y me dice, Garzón, aliste el helicóptero, eso era de la tarde, me dice, aliste el helicóptero que hay unos combates muy fuertes en Arauca, en Caño Limón. Básicamente uno tiene ubicado Caño Limón. Y allá hay unos helicópteros ya que están, están ubicados acá en Caño Limón, que pertenecen al Comando Aéreo de Palanquero número 1. Pero esa situación está como muy compleja. Pueden ver en el mapa que proyecta la base de API, que es en Villavicencio, la pueden ver, donde yo estaba, y la base de Palanquero, que es el Comando Aéreo de Combate número 1, que queda en Puerto Salgar, Cundinamarca. Eso es al frente de la Dorada Caldas. Digamos que es la base más importante de la Fuerza Aérea, que guarda la aviación estratégica, los aviones supersónicos. Y está en los llanos el Comando Aéreo de Combate número 2, que por eso se dice CACON 2, que es en API. Entonces yo estaba en API, el 12, entonces alisto el helicóptero Arpía, ya lo vamos a ver más adelante. Es un helicóptero pues que se le hizo una modificación aquí en Colombia en los años 90, que es un helicóptero Blackhawk de transporte, básicamente. Entonces, me acuerdo que el copiloto de ese helicóptero conmigo estaba Diego Cuervo, un gran amigo, un teniente, y dos técnicos. Alistamos el helicóptero y lo dejamos listo. Ya casi en la tarde me dice, no, eso se complicó, vaya, apoye a Cravo Norte. Entonces alistamos, hicimos los procedimientos y despegamos. Obviamente, pues... los helicópteros son aeronaves que no vuelan muy lejos, eso es muy corto, tienen que ser distancias máximo 80 millas, eso puede ser 150 kilómetros más o menos. Procedimos y ya llegando a Yopal, porque toca pasar por Yopal, nos cogió la noche. Entonces los helicópteros tienen unos equipos de visión nocturna que son como unos lentecitos que uno se los pone y ve todo en blanco y verde. Entonces, no ve perfecto, ve en blanco y verde, pero se ve. Entonces tanqueamos en Yopal, allá pues nos estaban esperando, allá hay una base de la Fuerza Aérea, tanqueamos y procedo hacia Cravo Norte, ya de noche, volando visores.
Cuando llego a Cravo Norte, empiezo yo a llamar por unas frecuencias. Yo asumí que las operaciones, el puesto de mando estaba en Cravo Norte, porque nos dijeron que era Arauca, al sur de Caño Limón. Entonces sobrevolé Cravo Norte una cantidad de tiempo hasta que se me acabó el combustible. Entonces tipo 7, 8 de la noche, aterricé en un potrero ahí al lado, sin que nadie se diera cuenta. Apagamos rápido, tomamos puestos de centinela y esperamos la noche. Pues fue otro error que se cometió operacionalmente por no tener pues la información exacta de lo que estaba pasando. Tipo 12 de la noche va un avión AC-47, que ya los muestro. Él fue, nos tiró una bengala, él también tiene unos equipos de FLIR y revisó alrededor del helicóptero que no hubiera nada especial. Nosotros prendimos los radios y le dijimos al piloto, oiga, nos quedamos sin combustible. Entonces nos mandaron por la mañana, amaneció sin novedad, ya el domingo, nos mandaron un helicóptero de la base aérea de Marandúa, que hay en el Bichada, por los lados de Puerto Carreño. Parece lejos, pero no es tan lejos. Entonces un helicóptero UH-1H Iracois recoge, nos aterrizó bien temprano el día domingo en Cravo Norte y nos dio en 2 bidones de gasolina de 55 galones, pudimos tanquear nuestra aeronave. Entonces tanqueamos el Arpía. Le dimos pues muchas gracias al teniente que estaba y todo, y prendí mi helicóptero y procedo hacia Caño Limón, que también no es lejos. Entonces llegué a Caño Limón a eso de las 8 de la mañana. Entonces Caño Limón, ahí hay una base militar, hay unos helipuertos, hay unos tanques eso tiene para extracción de petróleo, una petrolera. Yo aterrizo a las 8 de la mañana. Cuando estoy en el helipuerto, me acuerdo que vi movimiento de aeronaves. Ya las aeronaves de Palanquero ya estaban volando desde esa mañana. Entonces, pues yo en ese momento no tenía ni idea qué estaba pasando. Familia, nuestro canal sigue dando esta pelea titánica, informando con la verdad que le duele a la extrema derecha, gracias a valientes como ustedes. Ahora puede ser patrocinador de Giro hacia la Izquierda llave Brivi 009-129-6014. No importa el monto, cada aporte suma. Dona desde la app de cualquier banco. En la descripción de este video dejaré este mensaje para quienes deseen apoyar nuestro periodismo libre, crítico e independiente. Tanqueo el helicóptero, como no habíamos dormido ni pues pasamos una noche bastante compleja, procedimos a bañarnos, a buscar pues el alojamiento, dejar las maletas, que eso es lo que básicamente hace uno en esas comisiones, y hacer las presentaciones del caso. Nos recibió el teniente Guillermo Laya, un teniente, dijo que era el oficial de enlace de Palanquero. Me llamó mucho la atención pues ver un oficial de tan bajo grado, pues un teniente oficial de enlace. Yo alcancé a pensarlo, yo dije, un teniente. Generalmente uno espera que haya pues un oficial de más experiencia, más en un sitio tan complejo como esas petroleras y con tantas aeronaves, pero él era el que estaba representando la base de Palanquero. Entonces nos empezó a enterar básicamente de qué es lo que estaba pasando. Entonces nos dan eso ya eran tipo 9 de la mañana. Esa parte es importante. Señores víctimas, respetadas víctimas, porque al final del aporte, la verdad que estoy haciendo es a dar cuenta una situación que yo cometí, honorable magistrada, que pues sí quiero dejarlo claro aquí, quiero confesarlo, se puede decir así. Entonces vamos a un briefing, alistamos, desayunamos, hacemos las presentaciones y vamos a un briefing y saludé a los otros pilotos. Ahí estaban todos los que nombró la magistrada Luisa. Entonces me acuerdo que estaba había un capitán Raúl Jiménez, que también es un gran amigo mío. Él estaba al mando de un helicóptero igual al mío, pero de transporte, no artillado. Ese es el que le dicen el Black Hawk, el halcón, pero ese es de transporte, eso es para llevar soldados nomás. Estaba el teniente Romero, que era el piloto del UH-1H. Estaba el subteniente Lamilla Germán en esa época, estaba al mando de un helicóptero Hughes 500, que ya los vamos a ver para que lo reconozcan.
porque eso es importante también en una parte del aporte de la verdad que estoy haciendo, cuando sobrevolé encima del caserío antes del lanzamiento de la bomba, porque eso tiene que quedar claro, esa situación. Y estaba un piloto estaban los pilotos de un helicóptero civil que nosotros le decimos la papaya, el M-17, que es un helicóptero gordote grande. También conocí al piloto de apellido Génico, un costeño muy querido también. Y entramos a un briefing. Ahí sí me voy a detener un momento porque también pues con el doctor Gaitán tuvimos esa discusión pues en todos estos largos años de... Sí, doctor. Solo para aclarar, como digamos hay personas o un auditorio que no es, que es lego, cuando utiliza esos términos briefing o ese tipo de términos que no es fácil de comprensión, sí, explique qué significa. Gracias, doctora. Gracias. Sí, ahí por eso me detengo. Y dentro de mi verdad, considero que hay una apreciación que no es muy exacta. ¿Por qué? Cuando uno va a un briefing, le dan, un briefing es como le voy a contar qué voy a hacer. Entonces, yo me acuerdo que yo me senté, habían otro personal ahí en la sala de briefings de allá, es un saloncito pequeño, donde entramos los pilotos y entonces le dicen, mire, esto es lo que está pasando, estas son las coordenadas, aquí hubo combates, aquí no hubo combates, se estima que la guerrilla muestran, dibujan como el sector y una maniobra. Entonces, la maniobra a las 9 de la mañana, que la información que yo recibí era ir a hacer un desembarco de tropa en el área cercana al caserío de Santo Domingo. Esa era la misión, ir a hacer un desembarco de tropa. Entonces, estas son las aeronaves, estas son las frecuencias, el personal de tropa es bueno, lo que se hace en todos los briefings. Pero sí quiero dejar claro que ese briefing ya está planeado. Ahí no se planea la operación. Ahí ya hay decisiones tomadas, que eso es importante, y ya lo voy a explicar también para efectos de la bomba clúster. Entonces, recibo esa información, pero no se habla en sí directo de la bomba, sino del desembarco y que van a hacer un ablandamiento. Van a disparar una bomba clúster para hacer un ablandamiento. Pues yo la verdad, como no tenía conocimiento no me estoy justificando, vuelvo y le digo, le estoy diciendo, es mi aporte, la verdad. Yo no sabía qué estaba pasando allá, en el área de Santo Domingo. Sé que había unos combates, sé que otras situaciones, pero yo no sabía qué estaba pasando. Entonces, pues yo no objeté pues lo que ellos ya tenían planeado, que era hacer el lanzamiento de la bomba clúster, ir a desembarcar unas tropas, llevar una munición, tal vez sacar unos heridos, bueno, afectados de las operaciones anteriores. También me cuentan, antes de ese briefing me cuentan el por qué nace la operación en Santo Domingo. Entonces ya, pues yo lo tenía aquí, pero ya lo leyó la magistrada Luisa, que es exactamente igual. Fue una información que tenía de inteligencia la Fuerza Aérea, y pues solamente quiero adicionar que eso fue una interceptación de una llamada de un teléfono satelital que ocurrió la noche anterior del 11, entre el Mono Jojoy, que se encontraba en Barranco Minas, que él trabajaba en la parte sur, hacía influencia en la parte sur, con el hermano de él que le tiene el alias de Gran Nobles. Entonces le interceptaron el teléfono satelital y ahí ellos hablando dijeron que iban a enviar un avión desde Barranco Minas hasta la parte, no Santo Domingo exactamente, pero sí cerca de Santo Domingo, en una carretera que está en una vereda, que efectivamente pasó. Eso fue la noche del jueves, la noche del 11, el 12, ahí ya viene también otra parte importante, que es que el avión sí despega desde Barranco Minas, que es el avión de Saviare, que ya bien lo dijo la magistrada. El avión aterriza, porque el Santo Domingo tiene la carretera norte, es una línea recta, que para los pilotos uno lo asimila como una pista, ¿no? Entonces ahí aterrizó el avión. Cuando llegan los dos OB-10 que estaban en Arauca y el AC-47, ahí hay una situación especial. Lo cierto es que hay unos videos también de esa operación, pero
el piloto cuando ve los aviones de combate prende su avión nuevamente y ¡bum!, despega. Los aviones de los OV-10 lo interceptan, hacen unos disparos de disuasión, un procedimiento que está también estandarizado, y el piloto de esa aviaria se ve obligado a seguir los aviones y lo hacen aterrizar a Cantame. El piloto creo que lo capturaron, pero ya el avión pues obviamente no estaba desocupado, y ahí nace la operación, que ya lo dijo entonces el comandante de la brigada y las personas que estaban en Caño Limón. Pues hicieron el operativo de a ver donde aterrizó el avión. Si ustedes ven ahí ahora que lo que vamos a visualizar en el video, que ahí se ven las rectas donde ahí nace esa operación. Lamentablemente ahí nace esa operación. Eso fue el 12, porque también se escucharon, el día 12 se escucharon la utilización de armamento. Porque varias de las víctimas tuve conocimiento en los talleres dialógicos que nos decían, bueno, ¿y por qué vimos aviones y todo y disparando el día 12? Sí, entonces, eso fue lo que motivó lo que ustedes escucharon el día 12. Fue la captura del avión que dio inicio a la operación. Ese mismo 12 empiezan los desembarcos de tropa al norte del caserío. Yo, viendo ya los videos, creo que es 5 o 6 kilómetros al norte, en la recta, y empiezan los combates. Ahí ya hay combates entre ejército, los grupos que estaban en el sector, o los que estaban ahí recibiendo el avión, e inician los combates. Eso fue el 12. Entonces eso es importante me entero de eso, me entero de eso el viernes en el briefing. Eso es importante que ustedes lo tengan claro. Tengo unos videos, una presentación muy corta para que ustedes vean lo que es el helicóptero Arpía. Ese es el área que ya las dos unidades, cómo yo llego a apoyar allá a Caño Limón. Siga, por favor. Está pues creo que hay otra ayuda que está Arauca, donde se ve dónde queda Arauca, dónde queda Caño Limón, dónde queda Santo Domingo, Betoyes. Los que hemos volado aquí, pues conocemos el departamento, que aunque uno no crea, el Arauca no es muy extenso. Yo me acuerdo que en los helicópteros, que los helicópteros no son aeronaves rápidas, las distancias no son largas. Decir Betoyes, Santo Domingo, Arauquita, Saravena, Fortul, estos son vuelos de máximo de 20 minutos, todos son muy cortos. Entonces, ustedes pueden observar ahí Arauca, donde quedaba Caño Limón, donde empezamos las operaciones al norte de Santo Domingo. Fue al norte de Santo Domingo. Y Tame, que es donde estamos actualmente. Entonces, básicamente ese fue el área donde se desarrolló esta operación. Siguiente. Esto es importante también. Ahora que vamos a entrar, esa toma es del avión Skymaster. Él muestra Santo Domingo a las 6 de la mañana, ese domingo. Ustedes pueden ver abajo, se ve la hora del video. Eso es como un reloj, usted simplemente mirar, ahí se ve la hora en que fue grabada la imagen. Eso es a las 6 de la mañana del día domingo. Se ve la carretera. Perdón, me voy a parar. ¿Aló? Se ve, disculpen, se ve la carretera norte, que es una línea recta, pero es mucho más larga, es larguísima. Esa carretera va hacia Betoyes, Tame, y esa va hacia arriba, va hacia el norte. Entonces las operaciones todas fueron aquí. Es bien importante esa toma, porque en todos estos años digámosle, cuando hemos ido allá a los estrados, a cada uno a aportar, a hablar, se hablaba mucho de la mata de monte, pero más adelante lo voy a tratar. Pero uno viendo en detenimiento, eso es lo que decía, porque si yo voy ahora, ya esto debe ser un potrero sembrado de algo, esto ya no existe. Entonces eso es muy importante, el por qué se fue desarrollando y llegamos pues a esa nefasta situación de las 10 de la mañana. Pero es bien importante que analicemos esta mata de monte. Estamos viendo del sector norte al sur. Ahorita tenemos otra toma sacada del video 14 donde se ve
del sur a norte. Entonces ahí tiene uno se queda mirando y dice, esa mata de monte era parte de Santo Domingo. O sea, eso estaba pegado. Perdóneme una cosa. Sí, doctora. General, estas tomas que se toman aquí veo yo a las 6:50, 14 segundos de la mañana del 13 de diciembre del 98, que usted dice que se toman desde Sky Master. Sí. ¿Por qué el Sky Master toma estas fotografías? Ellos tienen, mostremos la foto del Sky Master. Gracias, doctora. El Sky Master es este avión, es un avión, es muy chico. Eso pues digo yo, pues es un avión, como le llaman aquí, como le llamamos en el llano, es una avioneta, pero tiene una característica especial, es que tiene unos equipos, que los vamos a ver en los videos, que tiene unos equipos de filmación bastante potentes. Entonces él cuando llega al área de operaciones, él empieza a grabar todo. Entonces coge de lado, de frente, coge con infrarrojo, lo puede pasar de calor, lo puede pasar noche o día. Son equipos, en esa época, en 1998, pues eran equipos muy novedosos. Y pues solamente lo manejaban ellos. Y otra pregunta para precisar. Usted hablaba de ese briefing o esa reunión de planeación, que es la reunión que hacen los pilotos sobre qué es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que se...? O sea, ese briefing es una reunión donde básicamente les dicen, bueno, este es el plan, esta es la operación, y ustedes van a hacer esto es lo que vamos a ir a hacer. Esa fue la reunión. ¿Esa reunión usted decía que fue el 13 de diciembre en la mañana? Fue a las 9 de la mañana del día domingo 13 de diciembre. Bueno, sí, esta imagen, la imagen que nos había mostrado, volvámonos. Esta imagen, no, devolvámonos a esta. El 13 de diciembre, o sea, esta fotografía fue anterior a esa reunión. Sí, claro, fue a las 6 Fue a las 6:50 de la mañana. Lo segundo, de su relato también había dicho que esa aeronave que capturaron de las FARC fue el día anterior, fue la noche anterior. Sí, fue la del 12, el sábado 12 se hizo el operativo y se capturó la aeronave. Bueno, entonces, la noche anterior había aterrizado esa nave de las FARC. Muéstrenos en qué parte, si usted lo sabe o supo, dónde fue capturada esa aeronave en esa fotografía. Honorable magistrada, en la carretera norte, la aeronave aterrizó acá, un poco más al norte, ahora tenemos el video. Tenemos esta carretera es mucho más larga, yo creo que aquí se ve por ahí 1 kilómetro, tiene como 5 kilómetros en línea recta y hay videos de los aviones que participaron, que ahora los voy a mostrar, no los videos, pero los aviones donde está el avión aterrizando y todo el proceso que se hizo hasta que llega TAM y lo captura. Bueno, y solo por precisar también, porque todo el mundo se está preguntando lo mismo que me estoy preguntando yo en este momento, y es, pero si usted a las 9 de la mañana se entera de todo esto y usted no sabía nada de lo que había pasado, ¿cómo obtiene usted todos estos videos que son, primero de una aeronave que no era la que usted conducía, y segundo, pues, de hechos que pasaron antes de que usted llegara? Es decir, usted nos va a mostrar muchos videos y grabaciones que él tiene, pero es bueno saber cómo las obtuvo, porque claro, esto tiene que ver, como todos estos son elementos probatorios que vamos a tener en cuenta, saber cómo es la legalidad también. En estos casi 28 años del proceso, en estos casi 28 años de proceso yo me he ido llenando también de información, porque aunque no, digámosle que el umbral de la verdad, como bien lo dijo la magistrada, va a ser ahora. Yo siempre, y el representante de víctimas, el doctor Tito Gaitán, sabe que yo siempre negué el ametrallamiento, que yo siempre negué una cantidad de situaciones que ahora voy a entrar en detalle, pero en el transcurso de todos estos 28 años yo me he ido llenando de documentos, entonces también tuve acceso a este video. Y lo tengo fácilmente este video lo tengo hace más o menos unos 8 años, 9 años, y lo hemos visto ya también con el representante de las víctimas de varios escenarios y básicamente. Entonces yo lo tengo porque yo lo analizo, doctora, yo lo analizo desde mi punto de vista, desde mi percepción, cuál es mi culpa, en qué fallé. Por eso yo prácticamente ese video lo he visto varias decenas de veces, vuelvo y lo repaso, vuelvo y lo miro, y me ha servido a mí también como para entender las consecuencias de lo que hice y cuáles fueron mis actos. Más adelante, doctora, se va a dar cuenta,
Y pues aprovechando que me hace la pregunta, después de que terminemos acá, yo divido mi aporte a la verdad ya es después de que cae la bomba. Entonces, después de que cae la bomba, ahí viene una situación especial pero ahí es donde iba a relatar el porqué del video, cuál fue mi intención de desaparecer ese video. Pero vamos por partes. Sí. Vamos por partes. Usted nos está contando. Vamos por partes para que usted no desordene su relato y para que sea comprensible. Entonces vamos en la parte de este video que hace, este es un video, parte de un video, una fotografía del Sky Master del 13 de diciembre a las 6:50 de la mañana de Santo Domingo, donde muestra la carretera, donde esto dice que fue capturada la noche anterior en la aeronave de las FARC, que fue por la que inició toda esta operación. Pero no me ha respondido la pregunta y es cómo obtuvo usted estos documentos. Tuve una copia cuando estábamos nos reuníamos en la jefatura jurídica con las personas, entonces pues yo pedí una copia para yo poderlo analizar. Bueno, después usted nos allega toda la forma como obtuvo todos estos videos, todos estos documentos, pero continúe como usted tiene organizado su relato, continúe. Gracias, por favor. Bueno, llegamos exactamente, despegamos 9:15 después del briefing. ¿Por qué hablo después del briefing? Porque estaba dentro del análisis que hago, que podemos poner la foto del dispositivo de la bomba cluster. Bueno, así rápidamente, es el Arpía. Eso es un helicóptero de transporte con alas, y en las alas va el armamento que uno utiliza. Es el helicóptero que yo estaba tripulando. El Arpía. El helicóptero de transporte es el mismo helicóptero pero sin las alas y solo sirve para transportar personal. Siga. Este es el Iroquois que es de transporte de personal y fue el que arrojó la bomba cluster, que era tripulado por el teniente Romero y tiene el call sign es Lechuza. Lo van a escuchar ahora en el video. Siga. Solo para precisar también, el helicóptero Black Hawk, que se llama Arpía, era el que usted conducía, el que volaba. Hay un cazador. Ya. Exacto. El otro helicóptero que podía disparar es el H-500, que lo tenía el subteniente Germán Lamilla, y ese es el indicativo. Uno en operaciones aéreas, uno no se dice Sergio Garzón llamando a Germán Lamilla, porque todo el mundo está escuchando y es muy fácil de interceptar. Entonces se pone el call sign como para tapar un poquito el nombre. Entonces el Germán Lamilla era cazador, yo era Arpía. Y ese helicóptero tiene la capacidad de disparar cohetes y ametralladoras también. Este es el cazador. Este es el Hughes-500 cazador del subteniente Germán Lamilla. Bueno, usted hablaba del Sky Master, que fue el que tomó la fotografía que vimos hace un rato, que era tripulado por quienes iban en esa aeronave. En ese tiempo lo operaban los norteamericanos, eran 2 norteamericanos, pero iba siempre un oficial a bordo, que era como que el que traducía y les ayudaba ahí a interpretar y transmitía pues todo lo que se veía, que era el capitán César Gómez. ¿Y por qué razón ahí volando una aeronave en una operación militar colombiana 2 extranjeros? No, desconozco, doctora, desconozco esa respuesta. Sé que esa aeronave tenía unos contratos con la OXI, pero en ese momento, en 1998, eso era lo que había. Es que los norteamericanos eran los que volaban esa aeronave. No la volaban los colombianos en ese momento. Y usted habló hace un rato de un helicóptero que era particular, que era conducido por un piloto particular. El que también estaba bajo contrato con la OXI, que es el MI-17, es el que le digo el helicóptero grueso, que estaba piloteado por el capitán Génico. Ese helicóptero puede llevar bastante tropa, ahí lo podemos ver, creo que 24 soldados. Entonces también era como muy útil en su momento, pero era de Liandes. Son 6 helicópteros entonces, porque ya nos había hablado del Lechuza, sí, que es el que lleva la bomba cluster. Bueno, entonces volvamos al relato y solo para que podamos continuar. Como ustedes ya habló del briefing y en el briefing se hace la planeación y dice que despegan después de las 9:15. ¿Quién iba al mando de la operación aérea?
En ese momento, el mando de la operación aérea, se puede decir que lo tenía yo. Eso es un punto, porque yo era el más antiguo, yo era el mayor. ¿Y quién le dijo a usted que tenía el mando ahí? No, nada, por eso voy a explicarle lo que, digámosle, no es que sea el deber ser, sino lo que es. Se supone que cuando uno es el más antiguo, le asiste le asiste como el deber de usted tener el control de todo, porque usted es el más antiguo. Pero si lo vamos a hablar en cuanto a quién tenía el mando de la operación, el mando lo tenía. Hay una situación que era el que dispuso, después era el teniente Guillermo Laya, que era el representante de Palanquero, con el general Barbosa, que era el comandante de la brigada. Ellos eran los que tenían el mando de la operación, firmaron las órdenes de operaciones, firmaron las órdenes de vuelo, todo eso lo conoce el doctor Tito Gaitán. El comandante de la brigada no es de la Fuerza Aérea, es del Ejército. Sí, ya más adelante, pero eso es bien importante porque porque mostré la foto de Colombia con las unidades, pero en lo que me da la experiencia a mí de lo que es mando y control de las operaciones militares son las personas que están nombradas para eso. Ahí hay situaciones y con el doctor Gaitán estuvimos en varias diligencias que yo era el más antiguo, pero yo no tenía el mando. Entonces eso no se entiende. Bueno, pero no vayamos a eso, sino en la operación aérea usted ya dijo entonces que usted era el que llevaba ese claro, mando yo era el más antiguo. de los pilotos. Claro, entonces yo era el más antiguo. Bueno, continúe por favor con su récord. Correcto. Yo era el piloto más antiguo y procedo hacia el área de operaciones. Antes de seguir respecto al dispositivo, el dispositivo clúster, ahí está la foto, por favor, es un dispositivo que, como bien lo dijo la magistrada Luisa, es una bomba de seis bombas que son más pequeñas, cada una de 20 libras. Esta bomba pesa 128 libras aproximadamente y tiene un funcionamiento muy mecánico. El mecánico es que lo que hace es jalar una guaya y eso suelta suelta lo que sostiene las tres bombas y ¡fum! Y se sueltan y se abren. Y tienen lo que ven en la parte de atrás de cada una es una cola. Esa cola es la que le da la dirección. Aquí yo voy a hacer una posición, eso es muy personal y también quiero que si lo pueden tener en cuenta. Ese es un armamento que cuando yo llegué en 1998, ese domingo, en mi mente, como yo era piloto de artillado, en mi mente esas bombas ya no se utilizaban, eran un armamento muy viejo. Eso es un armamento de Vietnam, no sé la fecha exacta, pero ese armamento puede tener más de 30 años, no sé. Eso era un armamento muy viejo para 1998, que ya estábamos próximos a fin de siglo. Ese armamento en la base que yo estaba, que es ese Apiay, al sur, de donde estamos, eso no se utilizaba. Primero porque para mí eso ya estaba obsoleto y viejo. O sea, eso no, decir una clúster, eso, ¿de dónde sacaron eso? Eso es lo que uno piensa, pero como yo no era de Palanquero, entonces cuando van en el briefing que van a tirar esa bomba clúster, pues ahí viene unas situaciones que uno asume que eso ya está autorizado, está reglamentado, porque eso requiere una logística. Para lanzar una bomba de estas toca sacarla de un armerillo, transportarla en una camioneta, llevarla hasta el helipuerto, subirla entre 1, 2 o 3, 4 personas, instalarla. Eso no se puede hacer así en 5 minutos. Desde que se saca de la... Entonces, cuando ocurre lo de me informan que van a lanzar una clúster,
pues yo no objeté, pero uno piensa, bueno, pero eso no, yo no puedo decir voy a tirar una clúster y en un minuto la tiro, no, eso requiere hacia atrás una cantidad de procesos y autorizaciones que son las que tiene que... Como estamos todavía en la etapa de la planeación de Sí, todo señor. esto, cuando usted está en ese briefing, ahí hablan de esa bomba clúster, que la van a llevar. La van a arrojar, sí. Eso implica que ya se ha tomado la decisión de que se iba a usar, porque una bomba de esas no se lleva para, supongo, para simplemente llevarla, No, llevarla de paseo en una aeronave. Pero usted dice que también hay unos procedimientos previos para un arma además tan compleja, Claro. que tiene unos procedimientos y unas autorizaciones previas. ¿De dónde puede venir la orden de utilizar y qué procedimientos previos hay para poder llevar en una aeronave ese tipo de bombas? Doctora, el teniente Guillermo Olaya, que era el encargado, que es el que estaba, digamos, autorizado, delegado para tomar esas decisiones, él tuvo que haber consultado, obviamente, con sus superiores inmediatos, que pues, son el personal de Palanquero, para utilizar ese armamento. ¿Qué clase de personal o qué grado superior a él? Él tiene unos comandantes en línea de mando, que debe ser el comandante de grupo de combate y el comandante de la unidad. Es el que básicamente... desconozco si el teniente Olaya llamó o no llamó al comandante de la unidad. ¿Usted recuerda quiénes eran? El conocimiento que tengo era que el comandante de la unidad era el brigadier general Jorge Ballesteros. O sea, ¿y quién era? Usted dice que había un comandante de combate. Sí, la línea de combate. hay una línea de mando, pero en este momento no tengo los nombres. Este es el comandante de la... El comandante de Palanquero, de del la Comando base. Aéreo de Combate número 1. Ese comandante es de la Fuerza Aérea. Sí, claro, él es el dueño de los helicópteros y de las tripulaciones de Y Palanquero. para sacar eso del armerillo sale de la base de Palanquero. No, ese armamento ya estaba en Arauca. Sí, pero para haberlo sacado, tuvieron que haberlo sacado Ah, sí, claro. de Palanquero. Doctora, sí, de Palanquero a Arauca y de Arauca, ahí pudo haber pasado años ese armamento, años. Ya estaba en el depósito de Arauca. ¿Y dónde queda ese depósito en Arauca? En el batallón de Arauca, en la brigada. Ahora, ¿El de la brigada del ejército? De la brigada 18 lo sacaron, es una bodega, pues es una bomba. Eso es cerrado, eso no entra nada. Sacan ese armamento, lo llevan hasta el helicóptero, lo cargan en Arauca y lo llevan hasta Santo Domingo. O sea, eso... Bueno, usted dice ahí que pero como esa bomba clúster sale de la base de Palanquero y llega a la brigada, para utilizarla tiene que tener la autorización del comandante de Palanquero. Desconozco los procedimientos, pero es lo más obvio. Yo no voy a tirar una bomba si soy de grado teniente sin consultar. Pero el comandante de la brigada podía tomar la decisión de si se utilizaba o no esa bomba también. Firmó la orden de operaciones y la orden de vuelo. O sea, si la firmó ahí decía que le iban a emplear. A llevar la bomba clúster. A emplearla. Ahora más adelante van a ver en el video una explicación del sí o sí. El sí o sí, me adelanto porque todo está concatenado, es que ese es un helicóptero de transporte. Entonces lleva 8 soldados para desembarcarlos al área de operaciones. Pero si llevo ese dispositivo, sí o sí tengo que arrojarlo. ¿Por qué? No puedo aterrizar con él, porque eso es una bomba que en cualquier momento, si alguien dispara, pega en la bomba, explota todo. Usted mencionaba que cuando usted ve esto que llevan esa clúster, le sorprende porque es algo que es obsoleto y viejo, que ya no la usaban en la base de API donde usted estaba. Y era obsoleto, pero además había riesgos que ya se conocían de esa bomba clúster, que usted supiera en ese momento, para 1998. Es que eso no se volvió a utilizar. Es un armamento muy viejo, doctora, y sí, eso es lo tengo que decir, eso es un armamento de no precisión. Nosotros en el argot de los pilotos que hemos entregado armamento lo utilizamos de saturación. Eso es para...
Sí, o sea, No es de decidieron precisión. llevar una bomba clúster que tenían que utilizar sí o sí, Sí, ya que después no de tenía precisión. Bueno, continúe, por favor. Ahí, básicamente, esas son todas las características de lo que ocurrió y pues con el respeto a las víctimas. Lo estoy tratando de hacer que lo puedan entender más. Entonces, ya están las aeronaves, ahí están todas las aeronaves, la Arpía, el Halcón, están con los OB-10 que fueron los que interceptaron, el AC-47 que fue el que disparó donde estaban el avión, etcétera, etcétera, sigue. Bueno, yo ok. Y despego al blanco. Entonces, cuando voy volando, yo llego 8:40, ahí están las horas. Ahora, si me lo permite la honorable magistrada de las víctimas, les voy a mostrar 3 minutos, un video del mismo avión, lo que estamos viendo en las fotos, porque ahí sí cometí también, ahí me equivoqué, ya viendo el video tantas veces. Que fue lo que ustedes, los que estaban en ese momento allá abajo, empiezan a filmar, porque yo alcancé a ver en un noticiero un día, me vi que alguien me firmó encima de Santo Domingo y se ve que salió un humo y lo entrevistaron, yo me acuerdo. Y claro, ese era yo, pues yo estaba encima del caserío. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego y hago contacto con el avión, yo no me pude ubicar. Desde que llegué hasta cuando salí no me pude ubicar, porque el avión me decía, dispare 300 metros en la mata de monte, dispare. No me pude ubicar. Y para poder ubicarme yo disparé 3 cohetes que fueron los que salieron en el noticiero, y disparé ametralladoras, pero estaba sobre el caserío. Entonces ya después de todos estos años, pienso, todavía no ha caído la bomba. Pienso que eso fue innecesario. Primero porque eso suena extremadamente duro. Los que estuvieron allá, porque yo estaba abajo también y he escuchado en los polígonos cómo suena de duro un cohete, que eso es de 2.75, y las ametralladoras también como suenan de duro. Entonces yo utilicé 3 cohetes y disparé varias veces tratando de ubicarme para decirle al piloto del Skymaster dónde está el enemigo para yo poder entregar mi armamento. No lo pude hacer. Y necesariamente creo que y ahí sí generé mucho pánico y mucho terror en la población, porque eso fue innecesario. No ha caído todavía la bomba. Sí, pero pregunta. Usted dice, por su antigüedad, el comandante de la operación aérea, de los que estaban volando. Y usted lleva unas armas dentro de la aeronave. Sí, claro. Entre esas los cohetes y ametralladoras. Dentro de esa aeronave entiendo por lo que usted dijo que va un copiloto y 2 técnicos. Y 2 técnicos, sí. Usted vuela. ¿Quiénes disparan dentro de esa aeronave? ¿Quiénes lanzan los cohetes? ¿Quiénes disparan? Dispara el piloto. Usted va conduciendo. Claro, yo voy volando y yo tengo todo el dispositivo, el gatillo y la mira. Ahora, la otra. Es decir, yo sí quisiera también que no hablemos del error, porque el tema es esos cohetes y esas ametralladoras no tenían proyectiles de salva. Eso eran de guerra. Eran de guerra, o sea, tenían fuerza letal. Tal cual. Y usted también reconoce ahora que vuela sobre el caserío de Santo Domingo. Usted no se puede ubicar en la mata de monte donde le dicen que parece que está el enemigo. Y en esto sí debemos decir que por estos DIH están en un combate. Pero las armas letales deben utilizarse contra el enemigo. Contra el enemigo. Y si hay población civil, hay unas obligaciones en las reglas de guerra, que es distinguir entre los combatientes y la población civil, ver si es necesario o no utilizar las armas letales y evaluar en ese momento el riesgo que puede haber para la población civil. Si usted no tenía a la vista al enemigo, porque usted sí vio que lo estaban filmando hacia arriba, o ve el caserío hacia abajo, ¿eran las qué horas?
El 9:45, ya vamos a ver el Ya, video, doctor. 9:45 de la mañana, un domingo de diciembre. ¿Usted no pensó que en ese caserío esos 3 cohetes pueden impactar alguna vivienda y matar a las personas, a población civil? ¿No pensó en ese momento que ese ametrallamiento podía matar o lesionar a la población civil que estaba en ese caserío? ¿Usted en ese momento no tenía la certeza de que quienes habitaban en ese caserío eran combatientes o era población civil? Y esto estamos hablando de antes del clúster, ¿no? O sea, que si no hubo víctimas letales antes de la bomba clúster, es porque estuvieron muy de buenas. Pero hubiera podido pasar hechos muy lamentables con la población civil. Cuéntenos de eso, porque eso sí fue completamente una acción suya. Sí, ¿Quién le ordenó hacer eso? No, es decisión autónoma del piloto. Y en todo este tema de reglas de guerra, que usted ya era el más veterano de esos que volaban, por favor explíquenos por qué, con todo lo que hemos hablado de las reglas de DIH, usted toma esa decisión. Una decisión equivocada, es un error. Es un error que no se puede, digamos, eso es imperdonable. Uno no puede perdonar lo imperdonable. Eso es un error que cometí y a veces, doctora, y las víctimas todos estos años, pienso yo el por qué. O sea, el por qué, si como bien lo determinó la Corte Interamericana bajo los principios de proporcionalidad, ventaja militar, bueno, todo lo que conocemos. La verdad que no encuentro justificación. Fue un error humano mío, que por eso estoy aquí hoy y pues no tengo cómo explicarle. Fue un error y tengo que cargar con esa culpa por el resto de mi vida, porque yo sé que eso no se puede perdonar, eso no se puede reparar. Pero el por qué no lo hice, se me ocurriría, doctora, la dinámica operacional, se me ocurriría que un momento de confusión, un error técnico, pero no, la verdad yo sabía qué estaba haciendo y me extralimité en mi función. Pero quiero precisarle un tema jurídico. Eso fueron tentativas de homicidio. Eso no fue un... Sí, claro. O sea, ustedes realizó acciones encaminadas a causar la muerte de las personas y no importar quién era el objetivo. Exacto. Eso no es un error. Esas son tentativas de homicidio que además fueron con dolo eventual. ¿Por qué? ¿Qué implica eso? Que yo hago una acción encaminada a matar, no sé a quién, pero el que mate pues queda librado al azar. El azar aquí protegió a la población civil porque de esos hechos aparentemente no hubo muertos ni heridos. No. Pero hubiera podido pasar. Total. Porque todo el acto, todas las armas utilizadas y lo que usted hizo sobre la población civil estaba encaminado a que eso fuera. Entonces yo sí le quisiera recordar que esto no es un error. O sea, usted con el conocimiento y la experiencia que tenía, usted sabía que con esas armas podía matar a las personas y no le importó. Lo dejó librado al azar. Esas son tentativas de homicidio, no es un error. Es cierto. Bueno. Retomo este lapso del antes de la bomba clúster, porque sé que las víctimas estuvieron y vivieron eso antes de la explosión de la clúster. Entonces hubo un ametrallamiento a los alrededores del caserío. Desde mi concepto fue absolutamente innecesario y, como bien lo dijo la magistrada, lo hice de una forma desinteresada hacia el respeto de la población civil que tenía, porque yo los alcanzaba a ver perfectamente, como les voy a mostrar en el video, por favor, doctor. El video ahora van a ver todo lo que hemos hablado del video antes de la bomba. Abarcó mucho hacia norma. Exactamente debajo de donde disparó. Exactamente debajo de donde disparó. ¿Se ha más pegado a la carretera? Ok, Gabriel, entonces voy por 50 y váyame ubicando, por favor. Ok, sí, pero voy a pegar el pelo, Así será. Viaja donde tira, él tira más adentro, él dispara
hay que darle el otro lado. Adelante, atravesado toda la carretera que tiene el rumbo. Hágale una ráfaga a esa matamete que está ahí cargada hacia el tierra, a caer. Hacer una media luna. Pero si es el pueblo, aquí no, la tropa está haciendo exactamente y le están disparando a esa matamete entre la tropa y el pueblo. O sea, ¿dónde cayó el cohete? Hay una matamete más al tierra pequeñita ahí. Una que está bien pegada al pueblo. Y este pueblo y hacia el lado de la carretera sale una matamete, es esa matamete, pero donde está terminando hacia el Lerma ahí. Eso, ya, ubíqueme ahí, campeón. Ubíqueme ahí y me dice. Trate de usar el puente con una referencia lana para ayudarlo. Ok, la mejor referencia es el puente, ahí yo creo que sí va a dar. Pero recuerde que la tropa está bien cercana a la calle. Okay, you watching his fire where he's shooting now? Where is he supposed to be shooting? He's shooting right to the left. Look to the left of the troops. Ahí está, si tú cogiste pequeño sobre la carretera, esa es la mejor referencia para darle. Entre ese puente y el pueblo, la camioneta que está cargada de líquido. Okay, now he's going to shoot south of the bridge, towards the town. Sígame guiando gavilanamente. Ahí estamos pasando. Ok, ahí está las 5 sillas. La primera matamonte está como a unos 70 metros. Ahí hacia el norte. Afirma, esa matamonte que sale hacia el norte del pueblo, pegada al pueblo. Ok, listo, ahí va un objetillo, tengo la base, me ayuda ahí. Doctora, y para las víctimas, ¿hay algún comentario que en el transcurso de estos casi 28 años recibió un regaño de un juez? No sé si se acuerda el doctor Tito, porque yo digo un cohetillo. No sé si alcanzaron a escuchar, voy a tirar un cohetillo para que me siga ubicando. Eso es como una forma como despectiva, como de mucho ego y mucha soberbia en esa parte. Y me acuerdo muy claro, en una de las audiencias me llamaron la atención por eso. Y pues que cómo explicaba decirle a un cohetillo. O sea, había una situación operacional muy confusa y vuelvo y le digo, yo no me voy a justificar. Eso que hice y eso está transcrito, es tratando de ubicarme, el piloto dispare acá. Entonces yo disparo ametralladoras. En las matas de monte alrededor de Santo Domingo, pero yo estoy volando encima de Santo Domingo. Entonces, el ruido que debió ocasionar eso y el pánico, eso es inmedible. Estas imágenes son tomadas ¿desde cuál aeronave? El Skymaster, doctora. Es el único que tiene esa capacidad. ¿Quiénes hablan ahí en esa? Ahí está el capitán Gómez y los dos norteamericanos. O sea, el capitán Gómez, esos son los del Black Hawk, los que están hablando. No, son los del avión Skymaster, el que tiene el la cámara. Skymaster, los que están hablando, el audio que se oye. Ahí solo estoy yo, el arpía y él. Entonces, así rápido, que lo estuvimos revisando varias veces, yo llego y no me puedo ubicar, le digo al Skymaster, que me tocó casi volar pegado a él, le dije, estoy detrás suyo a 4 cuerpos, entonces él me ve. Así rápido porque las comunicaciones son un poco, suenan con mucho distorsión. Entonces él llega un punto en que no me puedo ubicar, le digo, póngame encima del blanco. Entonces me voy volando con él y me dice, el blanco es acá. Entonces yo empiezo a disparar. No, ahí no. Y entonces empiezo a disparar cohetes y ametralladoras para que él vea dónde estoy tratando de ubicarme y nunca lo hago. Bueno, esa es básicamente esa parte y por eso también quería que las víctimas lo escucharan, el por qué antes de la bomba de esa cantidad de disparos y de ametrallamiento. Bueno, entonces viene ya abajo, ustedes pueden ver aquí la hora pueden ver aquí la hora del video. Aquí se ve exactamente con segundos y minutos y segundos. Eso fue muy cerca del
del lanzamiento de la bomba clúster. Fue muy cerca. Entonces, vamos a poner la segunda parte, donde yo no me logré ubicar. Entonces a mí me dicen, váyase para la mata de monte y yo meto las aeronaves. El Lechuza, que es el helicóptero, el Hughes 500, dice, pues él ya había volado ahí el día anterior, tenía conocimiento del área, dice, yo meto las aeronaves. Entonces yo me hago a un lado, me voy a volar al sur. Me acuerdo que me alejé, mientras ellos hacían el desembarco de tropas. Entonces ahí van a ver ustedes en el minuto 10:02, cuando empiezan a hablar los pilotos y arrojan la bomba al caserío. Siguiente. Vamos a tirar el racimo, cazador. Lechuza necesita tirar el racimo. Gavilán y García, la pena es que viene aquí un regalo grande, entonces salgan al para que ahí tira el Pegaso sobrevolando número 3 para atrás. Ahí tira el Pegaso y Scott mantengan ahí verticando donde está y Lechuza puede entrar a hacer el racimo. Ok, por último. ¿Sigue la carretera amarilla? ¿Dónde la quiere, cazador? Dígame dónde la quiere. Sigue por toda la carretera amarilla hacia un pueblito. Afirma. A la derecha del pueblito hay una matemática. Esa es la que vemos en el corte. Whisky de esa matemática. Ok, vamos a poner la matemática que está más caliente de lo que está aquí por el centro. Gavilán, hay un camión ahí del whisky, porque era lo que sea. Entonces, vamos a proceder a seguir chequeando. Por favor, todos los Pegaso y el alcance que se dirijan para el inicial del plan. Estamos en los dos líneas a Ok, César, aquí hay muchas aeronaves. Le mandé para el inicio de ellos. Pegaso manteniendo el número 3 para atrás. Ok, Pegaso, yo estoy a tu una, tú voy a virar derecha y usted me atrás bien. Ok, me van atrás de una vez. Yo tengo la vista, esa es la vista, me falta. ¿Adelante, cazador, tiene la vista de chica? No, me falta el equipo, ese es el único que ya le tengo. Ya lo tengo. Pero entonces, dirija la vista que vete hacia encima. Ah, ya cayó. Pero entonces yo creo que puede entrar el viajero ahora, puede entrar usted ahora. Porque me tiene la vista, estamos usted. Sí, estaba preguntando si tenían transcripciones de estas conversaciones. ¿Podemos verlas, dividirlas, ir mirando las transcripciones al mismo tiempo con el video? ¿Se puede? Yo las tengo aquí escritas, transcritas. Sí, doctora, yo tengo la transcripción completa, exacta, con las palabras exactas en español y todo lo que hablan ellos. Yo las tengo, si quiere aquí, las puedo leer exactamente en ese momento. Todo lo que ¿Hay forma, por ejemplo, de dividir la pantalla para que, por un lado, podamos ver la transcripción y al mismo tiempo el video? ¿No? No, me están diciendo que no. Doctora. Bueno, miremos, si tienen las transcripciones, leámoslas. Sí, señor, ya las leo. Esto. Tengo las transcripciones del primero, que es que cuando trato de ubicarme y empiezo a disparar cuando digo cohetillo y todo eso, pero yo creo que eso se entendió, ¿cierto? Vamos a hablar directamente de la. Pero no, volvamos a leer. Sí, ya, sí. Yo las tengo aquí presas. A ver si las encuentro. Todos estos documentos van a quedar incorporados en el expediente. Todo eso tienen que entregar las transcripciones, los videos, todo eso entra al expediente. Entonces, otra vez. 9:45.
también Entonces, para que digamos en qué momento vamos a hacer esto, vamos a ver los videos. Él va leyendo las transcripciones y procuremos que sean simultáneos. Terminado eso, vamos a hacer un receso para la hora del almuerzo, ¿les parece? Y continuamos. Pero entonces esto es lo que vamos a hacer antes de entrar al receso. Entonces vamos a esperar en qué momento usted dice, por favor, en dónde vamos a empezar para que usted empiece con la transcripción. Y 30, 9:45 con 30 segundos. Que es cuando yo llego. O sea, gracias. El 9:45 es cuando yo llego. Entonces, 9:45, el oficial coordinador, que es el capitán César Gómez, a bordo del avión Sky Martes, me pregunta, Arpía, ¿me tiene a la vista? Yo respondo, tengo a la vista el cazador. Le digo, ok, ya lo tengo a la vista. O sea, ya por primera vez tenemos contacto visual. Luego dice, el oficial coordinador, necesitamos un apoyo 300 metros al norte del caserío al Whisky. Yo respondo, estoy ubicado a 4 cuerpos suyos. El pueblo es un BOR. ¿Puede darme un radial? En términos de aviación. En términos normales, ¿qué quiere decir whisky? ¿Qué quiere decir todo eso lo que está diciendo ahí? En términos, un BOR aquí en Tame, hay uno. Cuando vayan al aeropuerto van a ver, es algo redondo, grandotote que está ahí, que eso es lo que le da la señal a las aeronaves de un radial. O sea, hay una circunferencia de 360. Cada uno de esos, 1, 2, 3, hasta 360 es una línea. Es una línea que va con una frecuencia que intercepta un equipo que se llama el BOR y le dice en qué radial está. Entonces, cuando uno no está muy ubicado, uno busca un punto que todo el mundo vea y le dice, mire, este es el caserío es el BOR, ahora tire los 360 radiales, si está al norte, si está al eco, si está al sur, si está al Whisky, y es más fácil ubicarse con algo que se vea. Whisky es oeste. Es el occidente, el oeste. Exacto, Whisky el Whisky es el occidente, gracias doctora. Entonces, como eso va muy rápido, la operación va muy rápido, entonces uno le dice, el pueblo es un BOR, ¿qué radial y distancia del pueblo? Entonces él dice radial 330, 300 metros, 500 metros, entonces uno lo ubica súper fácil, pero tiene que tener un punto de referencia. Entonces, deme un radial de ahí. Le digo el radial 13, el radial 330 metros que da en la matamonte que hemos visto. Respondo, entre la tropa y el pueblo. Entonces, te propongo lo siguiente, usted me puede poner encima donde está el enemigo, eso, porque yo no me ubiqué, entonces le dije, póngame encima, que pues como estamos volando juntos, él me dice abajo, entonces pues es mucho más fácil. El coordinador dice, hay un puente, hay guerrilla al Whisky, respondió César, voy a ver qué hago, voy a ver y hago una entrada de .50, le digo yo, porque las ametralladoras también se ven, porque hay trazadoras que van con un puntico rojo, tienen un fósforo en la punta de la ojiva y ese fósforo alumbra, entonces uno alcanza a ver el tiro de las ametralladoras. No muy bien, pero se ve. Entonces, con .50 empiezo a hacer mis entradas de tiro para ubicar el blanco, no lo logro. Entonces le pregunto, ¿me tienes a la vista? Responde, no lo tengo a la vista, ubíqueme por favor. Ahí escuchan entonces, pregunto al coordinador, ¿viste dónde pegué? ¿Es ahí en la mata de monte? Y le digo, trépese 500 pies y me va ubicando el tiro. Entonces el avión sube, se pone un poco más alto y me empieza a ubicar el tiro. Dice un norteamericano, abarcó mucho hacia el Norma, o sea, más al norte, ubicó más hacia el norte. El coordinador dice, exactamente abajo de donde disparó, más pegado a la carretera. Pregunto al coordinador, voy con .50 y me va ubicando con referencia al pueblo, responde el coordinador, pero bien pegado al pueblo, responde. Yo le digo, así será. Pregunto, ¿viste dónde cayó el cohete? Ahí hay
otra mata de monte más al sur. Ubique el pueblo, le digo. Pregunto, ubíqueme ahí, campeón. Me dice, entrando, ahí va un cohete. Vuelvo y le pregunto, la mata de monte que está a 70 metros hacia el norte, ahí va un cohetillo. Tengo la base, me guía. La base es la altura, todos los pilotos ponemos 2000 pies sobre el terreno, entonces uno ajusta su altímetro y todos volamos a la altura base. Me guía. Entonces le pregunto, ¿cómo la vio Gavilán? El norteamericano dice, nos están disparando. El coordinador dice, cambiemos a la interna. El coordinador dice, nos están disparando cuando cruzamos la mata de monte. ¿Puede pegarle una chequeadita? A las 9:58 con 27 segundos, digo yo, no tengo el blanco muy ubicado. En el 9:49, un momento. Vamos a avanzar al 9:58. Sí, ahí 9:58 con cuántos segundos? 27. 9:58 con 27. Devuélvete al 9:56 y ahí cuando estemos en 9:58 con 27 seguimos para poder ubicarnos. Ahí. Digo, no tengo el blanco muy ubicado. A las 9:58 con 36 segundos, Cazador, el del Hughes 500, dice, yo meto las aeronaves y que la arpía se quede en la mata de monte donde están disparando. Es ahí donde yo me retiro del caserío y me voy para el sur. Ahí yo creo que ya podemos seguirla hasta cuando... No le mételo hacia el whisky de la laguna, aproximadamente... Él está diciendo es que meta, como ya llegan los helicópteros, que meta los helicópteros ahí donde está, en esa zona que está más plana, que se ve en el video. En la margen del eco del triángulo. Coño, te quedamos, cazador. Nosotros necesitamos tirar el racimo, cazador. Necesita tirar el racimo. Necesitamos tirar el racimo, Cazador. Ahí el piloto del Iroquois, César Romero, porque él no puede aterrizar con una bomba activa, porque corre el riesgo de que se explote. Entonces, por eso cuando ellos utilizan ese armamento, o sí lo tienen que utilizar. No pueden aterrizar, hacer el desembarco con los 8 soldados y la bomba al lado, no pueden. Siga. ¿Dónde la quiere, cazador? Dígame dónde la quiere. ¿Dónde la quiere? Le pregunta, ¿dónde quiere la clúster? Le dice, ¿dónde la quiere? Le pregunta el piloto, César Romero, le pregunta al del Skymaster, al capitán César Romero, ¿dónde la quiere? Siga. La carretera amarilla queda un pueblito. Afirma. A la
derecha del pueblito hay una matamonte. A la derecha hay una mata de monte, él le dice a la derecha del pueblo hay una mata de monte, la derecha es al norte, que es la que yo les mostré en la foto. Siga. Al whisky de esa mata de monte. Vamos a proceder a seguir chequeando. Por favor, todos los gastos y el alcance que se dirijan al inicial del plan. Ok, César, aquí hay muchas aeronaves. Vamos a esperarle. Le mandé para el inicio de ellos. Gracias, manteniente número 3 para entrar. Ahí habla el piloto del MI, el costeño, que es el capitán Génico. No se le escucha por él. Ellos están tratando de ubicarse para hacer el desembarco. Entonces, sigue. Ya cayó la bomba. Ahí es ya la bomba, impacta ya en lo que yo puedo dar fe es que impacta ahí donde inicia la mata de monte. Pues puedo dar fe, no. Vi después, ahora más adelante, vi el humo donde inicia la mata de monte y está el caserío. O sea, se puede decir que es el límite, están pegados. Vi un humo salir de ahí. Eso sí. ¿Hay más transcripciones ahí? Hasta ahí llega. Esa es la parte del lanzamiento de la ya ahí tiran la bomba y sigue. El video sigue porque están en el desembarco, que era la maniobra principal, y ellos se embarcan en mirar los helicópteros. Desde ahí se ve el MI aterrizado, el Black Hawk, aterrizando ahí en ese claro que la doctora. Aquí en la curva, Okay, walking to the okay, got it. Alright. Shit, yeah. Sí, vamos a tirarlo en el corral ahora mismo. No, que no dispare, coño. Que son civiles. Okay, got a car, and the big white truck, the flatbed that you said there. They're both moving east end of town. Hey, okay, so... ¿Tienes? ¿Dónde estás? No. ¿Eso es civil? Eso es un civil. Jesus Christ! This motherfucker shoot at civilians. Ahí dice en inglés, le traduzco, this motherfucker are shooting civilians. Ese desgraciado le está disparando a los civiles, es lo que dice el norteamericano. Sí, que están en la carretera, estamos nosotros ubicados sobre ellos. Que no le tire, coño. O que nos diga de dónde está, dónde está ubicado el pueblo. Pero puede ser civil, le va a disparar a los civiles. A eso tiene que hablarle al muchacho eso. Que está corriendo, ¿no? Sí, está corriendo, claro, que es lógico. They're running, right? But they're all civilian clothes. They're not running, they just walk. Vamos a tirar las tropas aquí en el corral. Ya están listas las tropas. Ok,
dile a este muchacho que nosotros estamos sobre un grupo de civiles que van hacia Haití, ¿ok? Y que nosotros... Después de esto, pues cuando yo escucho lo que empieza a decir el norteamericano, pues yo paré, pero siempre vieron el tiempo que tomó. Entonces yo paré el uso del armamento y seguí sobrevolando. Y que observé todos los pobladores de Santo Domingo tratando de salir hacia Betoyes. Entonces pasaban unos camiones que están en el video, llevaban gente y la ayudaban en la sacaban más adelante del caserío. Yo estimo que eran aproximadamente unas 150 personas en diferentes grupos, como ustedes los ven. Son en diferentes grupos y ahí ya puedo decirlo que ya pues la operación ahí en ese momento se acabó. Entonces ya se me cumple el tiempo por combustible, ya no tengo combustible para seguir volando, entonces procedo hacia Caño Limón. Entonces lo primero que hago es aterrizo, tanqueo, pero fui a buscar, en Caño Limón hay un hangar muy pequeño donde guardan el avión. Entonces fui a esperar al norteamericano para hablar con él. Pues en ese tiempo mi inglés no era muy fluido, pero esos norteamericanos eran de procedencia de Puerto Rico, hablaban perfecto español. Una inquietud. Nos faltó escuchar la traducción de toda esa conversación que hubo ahí. Mira, es que usted disparaba antes de que disparara y lo que pasó ahí. ¿Usted la tiene? Sí, doctora, pues tengo la traducción. Si quiere, lo puede volver al minuto 10. ¿Les parece? Sí. Al minuto 10 y ahí está. Vamos a procurar, es que yo le había dicho, pero es importante que haya para que entiendan qué es lo que se está hablando, ¿sí? I got a whole bunch of people walking down the road here. To the west. They're following that big truck we got. That big truck. Hold on, Charlie, I can't hear him. Ya, espera que tenía aquí el 9. Estamos en el 10-10. 10-10, sí. Aquí lo encontré. 10-10-37. Ese no lo tengo yo. People walking down the road here. To the west. After your wing trip right now, okay, walking to the west. Okay, got him. No, sí. Alright. Shit, yeah. Sí, vamos a tirarlo en el corral ahora mismo. Ahí. No, que no dispare, coño. Que son civiles. No dispare, coño, son civiles. Sigue. And the big white truck, the baby, what's that man? They're both moving east of the town. ¿A qué distancia entre la carretera y los civiles disparó usted? Al borde. ¿Al borde? Al borde. ¿Y cuál era el objetivo de disparar ahí? No había. El objetivo que tenía en ese momento era evitar que la gente saliera del caserío. ¿Y por qué? No, tal vez dentro de la operación y lo que escuchaba, doctora, lo hice innecesariamente. O sea, no lo hice innecesariamente, pero pensé que mientras llegaba la tropa al caserío o algo,
podían encontrar a las personas que estaban buscando o algo así. Pero no lo justifico, eso no. En ese momento, ¿dónde estaba la tropa? La que había desembarcado. La tropa estaba al borde de la Matademonte al norte. ¿Y al lado de la carretera que usted estaba en qué costa? No, estamos al otro lado. Ellos están con dirección al norte y nosotros estamos con dirección a Tame. Los pobladores están tratando de salir hacia Tame, hacia acá. Entonces yo trato de evitar eso y la tropa está desembarcada en la parte norte del caserío. Era para que se devolvieran. Sí, para y se encontraran con la tropa. Sí, para que encontraran. Fue mi intención, pero no es justificable. No había eso, no tuve por qué hacerlo. No tuve por qué hacerlo. También había ahí, y ahorita lo vamos a ver, seguramente un ganado. Sí, ahí es cuando estoy disparando, porque el ganado sí, cada vez que uno dispara sale corriendo. Sí, señor. Sí, ahí se ve que usted sobrevuela. Ahí estoy disparando. Siguiendo a la población civil. Sí, siguiéndola en todo el límite de la carretera, en todo el borde. Bueno, es muy cerca. Usted en algún momento, cuando usted puede mostrarnos ahorita en el video, cuando empecemos a pasar, en qué distancia, en qué imagen se muestra la distancia entre la carretera y los civiles cuando disparó. Ahí sí le puedo mostrar. ¿Y por qué usted en algún momento alguien en la justicia ordinaria habían dicho que habían disparado contra la población civil pensando que dentro de ese grupo había personas? Pero se veía que no, o sea, no, ahí no. Claramente, en alguno de esos videos aparece alguna de esas personas disparándole al ejército. No, ninguno. O con camuflados, o portando armas. Ninguno. ¿Y por qué siendo contraevidente eso? O sea, si eso es lo que se ve en las imágenes, en la justicia ordinaria estaban diciendo otra cosa. ¿Cuál es la razón cuando la misma evidencia está mostrando que eso no era así? En el ambiente operativo, en los helicópteros artillados, uno no vuela muy alto. Entonces uno escucha cuando le disparan y escucha muy bien. Entonces a veces uno se confunde que me están disparando, le están disparando a los aviones. Entonces hay comunicaciones y uno puede malinterpretar esas comunicaciones en el ambiente operacional. Pero eso no ocurrió ahí. Eso no ocurrió ahí. En este Entonces, caso no les estaban disparando. ¿Qué pasó en las audiencias? Pues siempre expuse que yo había disparado porque pues escuchaba disparos de fusil hacia mi helicóptero. ¿Y eso no era verdad? Eso no es cierto. No fue cierto. Bueno. Continuemos con la traducción. ¿Dónde estás? No. ¿Eso es civil? Esos son civiles. Esos son civiles. Dicen. Jesus Christ. This motherfucker. Dios mío. This motherfucker shoot. Shoot at civilians. Ese desgraciado le está disparando a los civiles. Sí, que están en la carretera, estamos nosotros ubicados sobre ellos. Que no le tire, coño. Que nos diga de dónde están. Que son civiles. Coño, que nos diga a dónde está disparando. ¿Usted a qué altura estaba ahí? En los helicópteros volamos a una altura de 1.500, 2.000 pies. No es muy alto. Yo tengo muy buena visión con él. ¿Y usted cuando habla de los niños en la camioneta, eso no está en las imágenes? Perdón, doctora. Lo de los niños que vio en la camioneta. No, porque el avión estaba filmando el desembarco. El Black Hawk, que era el que filmaba. Estaban allá filmando el desembarco de los soldados. Yo llego ya después, entonces es ahí donde por eso es que no, en el momento en que explota la clúster no había nadie filmando. Entonces yo fui el primero en llegar después de que todos los helicópteros se fueron. Bueno, continuemos, pero se nos están pasando cosas sin traducir. Traduzcamos. Sí, señor. Un momento, ahí la población civil está muy cerca a la orilla de la carretera, un poquito antes de esta imagen. Sí, ahí le puedo mostrar dónde. Muy
muy cerca de la orilla de la carretera. Ahí. Ahí hay población civil. Yo hacía hice unas entradas de tiro, hice una entrada de tiro en esta parte, así, adelante. Los impactos pegaron acá. Pero si era la orilla de la carretera, ¿por qué entonces? No, en una, fueron varias, doctora. En una me acuerdo de haber disparado así. Y ya posterior lo que hice fue seguir la línea del borde de la carretera. Entonces yo disparaba por acá. Innecesariamente, eso no, jamás debió haber ocurrido. Entonces, hasta pues la cámara y el norteamericano pues empieza a decir lo que dijo en la frecuencia. Básicamente eso fue lo que yo viví, lo que yo experimenté esa mañana ya, 10 minutos después de que la bomba clúster ya había sido lanzada. Sigamos con la traducción, sigamos con el video. Pero puede estar civiles, le va a disparar a los civiles. Pero esos son civiles, le va a disparar a los civiles. A eso tiene que hablarle al muchacho eso. Hay que hablarle al muchacho ese. Sí, el gringo me dice que no. Vamos a tirar las tropas aquí en el corral. Ya están listas las tropas. Ya vamos a tirar las tropas al corral, o sea, otro desembarco, ellos están allá ya hablándolo. Un grupo de civiles que van hacia Rusia, ¿ok? Y que nosotros... ¿El costado al que usted disparaba la carretera era al costado de acá o al costado izquierdo o derecho de la imagen? Perdón, doctora, me ubico. Yo estaba disparando de este lado. Yo me hice al sur. Ya el caserío está como a unos 3 kilómetros ya. Ellos ya han avanzado bastante. El personal ya ha salido y están en esa recta que es muy larga, ya llegando a una curva que es bastante retirado. Y estoy disparando al borde y hice una entrada, me acuerdo muy claro que la hice así transversal. Una entrada de ametralladoras. ¿Cuántas veces impactó usted y cuántas veces disparó con la ametralladora? Hice 5 entradas de tiro, o sea, 5 veces, pero las entradas de disparo son largas, porque el helicóptero uno lo inclina hacia abajo y se viene disparando. ¿Y qué clase de ametralladora es? Son .50. ¿Y esa qué cantidad de proyectiles lanza? Tiene una cadencia de disparo muy alta. Es un armamento o sea, es totalmente desproporcionado. Para ese tipo de situaciones no. De acuerdo con los manuales o los reglamentos que ustedes tienen, ¿en qué tipo de situaciones pueden usar esa clase de ametralladoras? Las ametralladoras se utilizan cuando uno ubica perdónenme, el enemigo, que en ese tiempo pues eran los subversivos que estaban en problemas en enfrentamiento con los soldados, y eso pues generaba esa situación. Entonces uno cuando ve los subversivos o la tropa le dicen me están disparando de tal lado, entonces uno apoya donde dice la tropa, básicamente. Entonces ahí es donde uno utiliza el armamento. En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dentro de las pruebas que se recaudaron está un documento que es NR 16854 CGFM MCD 3 PO 375 del 8 de agosto de 1998, suscrito por el comandante general de las fuerzas militares, que parece época era ¿quién?
Mi general Tapias, Fernando Tapias, Comandante de las Fuerzas Militares. comandante de las fuerzas militares. Estableció que los pilotos de misiones alfa, o sea, ametrallamiento, que usted tenía ametralladoras. O sea, usted era alfa. Sí, correcto. Los beta bombardeo, que era el que llevaba la cluster. Sí, señor. Y los Charlie, que eran cohetes, que Los usted cohetes. también tenía cohetes en Sí, la señor, suya. lleva cohetes. Deberán tener contacto por radio y recibir instrucciones claras basadas en el uso de referencias fáciles de identificar para facilitar el cumplimiento de la misión. ¿Usted tuvo contacto por radio con alguien para hacer esto? No tuve contacto con Si lo hubiera tenido, ¿con quién tenía que tener ese contacto? con las tropas que están en combate abajo. O sea, con los que estaban abajo. Con los soldados que están en combate supuestamente. ¿Y quiénes estaban abajo? ¿Con quién era el contacto de acuerdo con el briefing que ustedes tuvieron? ¿Quién era su contacto? Las tropas del batallón 36 que habían desembarcado. Ahí abajo había personas de tropas de la 18ª Brigada del Ejército y del Batallón Contraguerrilla 36. Sí, de la BR-18. O sea, había dos unidades militares distintas. Supongo que en el briefing, o usted lo dirá, usted debía tener un contacto en tierra con algunas de esas tropas. Sí. Alguien debía estar al mando en tierra. Usted está al mando en aire. ¿Usted con quién debía tener esa comunicación? Con los soldados. Pero alguien tenía que estar al mando, no con todos los soldados. Siempre hay un comandante, cuando ellos aterrizan, es el comandante del batallón o puede ser de la compañía, usualmente, o de la escuadra, del pelotón. Ellos llevan un radio de FM, que es la frecuencia militar, que yo también lo tengo. Entonces yo puedo hablar con ellos, con el soldado que está abajo, con el que tiene el operador de radio. Generalmente es el que le ubica, mire, me están disparando, tenemos heridos, y uno se comunica con ellos y ellos le dan a uno una especie de información de lo que está pasando en ese momento. O sea que usted violó esta regla tanto cuando lanzó los cohetes primeros y el ametrallamiento, porque usted no tuvo ningún contacto por radio ni recibió instrucciones claras para identificar el cumplimiento de la misión, y nuevamente viola la regla cuando ya utiliza este ametrallamiento contra la población civil. Sí, ¿Es señor. así? Es así.